Muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Este espacio, esta ayuda audiovisual que se les ofrece dentro del módulo, busca complementar en algo lo que corresponde a la historia de los antecedentes de los títulos valores. Tratando de ser muy concreto en la información que les quiero brindar, hay que partir que la historia, en lo que tiene que ver con la historia de los títulos valores, todo obedece a una evolución del proceso mercantil. Partimos del escenario del trueque que ya todos conocemos, que era el intercambio de mercancías, frutos, pieles entre las personas de las distintas ciudades, pasando por el cambio trayecticio en el cual se prestaba dinero, monedas, con el compromiso de devolverlas en el mismo estado. Después pasando a lo que tiene que ver con el contrato trayecticio, que incluso ya es uno de los primeros antecedentes de lo que conocemos hoy como títulos valores, porque a través de este contrato lo que se hizo fue unificar unas cartas enviadas o las cartas enviadas que se daban entre una persona que emitía una orden de pago a favor de otra que la aceptaba y la cumplía a realizar. Profe, pero eso no tiene que ver algo con la letra de cambio. Sí, tiene que ver claro con los antecedentes de la letra de cambio, porque la letra de cambio, como elemento puntual que podemos dejar acá, fue el primer título valor de la historia. Eso dicen, no me consta, pero es el primer título valor de la historia que se da sobre el siglo XII, siglo XIII en el sur de Italia. Y lo que estamos viendo es que aquí hay un amplio desarrollo en el escenario del comercio. El norte de Italia, sin llegarlo a conocer, pero si lo verificamos en nuestros medios audiovisuales, en los videos, encontramos que está todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo. Allí influyen mucho las cruzadas, la religión, ¿cierto? Allí entonces ese escenario de las ferias comerciales es donde hay un tráfico de dinero. Pero primer punto que tenemos que tener en cuenta acá, que en este caso surge estos títulos valores por una necesidad. Y surgen por una necesidad de qué? De cómo llevar el dinero. Y ahí es donde nos vamos a centrar en la primera pregunta que les traigo para este espacio audiovisual. ¿Por qué surgen los títulos valores? Y los títulos valores surgen por tres elementos a saber. Uno, por la seguridad. La seguridad en la forma de cómo se puede llevar ese valor, ese dinero que me daban a mí por el pago de unas mercancías. Y quiero invitarlos hoy a llevarlo nuestra idea en una plaza de mercado común y corriente de sus pueblos, de sus municipios, en los cuales se le paga a un comerciante el valor, digamos, de un bulto de papa. Y bueno, de unos bultos de papa. Y ese valor, ¿cierto? Le entregan un dinero en efectivo y vamos a imaginarnos que sale, que no es nada raro, sale y lo atracan. Él lleva todo el dinero en su bolsillo. ¿Qué busca los títulos valores? Con esa creación desde esa época, que cuando en esos caminos veredales que las personas caminaban en el sur de Italia, en el norte, perdón, norte de Italia y parte de Francia, llevaban su dinero y los robaban, los atracaban. Entonces, ¿qué surgió? Creemos un documento en el cual yo le entrego una plata a una personita, a un banquero, él me entrega un documento y ese documento es clave, soporte para cuando yo vaya a otra feria comercial, a otra plaza de mercado, llamémoslo así, me puedan, con solo entregar el documento, me entreguen el dinero. Eso genera seguridad porque usted no anda con el dinero para arriba y para abajo, sino con un simple documento. Incluso no va a ser tan vistoso para aquellas personas que les gusta hurtar o tomarse o apropiarse del dinero de otras personas. Entonces, primero por seguridad, ¿cierto? Entonces no es lo mismo andar con un fajo de billetes a tener un documento que quizás no es tan evidente y no queda tan a la vista de las personas. Primera necesidad de los comerciantes para crear los títulos valores. Segundo, la certeza en las transacciones. ¿Qué es da certeza? Pues usted tiene la seguridad que con ese documento puede negociarlo, puede llevarlo a distintas partes y puede que en algún momento, que es ya saltándome un poco en la historia, pero en algún momento no se permitía el endoso, pero después, en aras de que esas transacciones se pudiera circular ese dinero, se permitió el endoso. Y había la certeza que con la sola firma del banquero, ya después con la firma de la persona que endosaba, se podía movilizar ¿qué? Esas riquezas. Y ese es el tercer elemento, la movilización de qué? De las riquezas de las personas que adelantaban el comercio. Entonces, ojo, tres elementos, no se nos va a olvidar.
¿Por qué surgen los títulos valores? Para darle seguridad a las negociaciones, certeza a las transacciones y la movilización de la riqueza. No hay que olvidar, dentro de esa parte como histórica, que los títulos valores se nos dan o se dan en lo que tiene que ver en Italia, en Francia y España. Cada uno han venido dando sus aportes. Vuelvo y les digo, al inicio los títulos valores básicamente circulaban, estaban atados a un contrato. Poco a poco en lo que fue en Francia y España se les fue generando lo que hoy conocemos como las características de los títulos valores, que lo veremos más adelante, como la autonomía, la literalidad, y poco a poco esos documentos han venido evolucionando a lo que hoy tenemos en día como los títulos valores electrónicos. Es decir, todo ha sido una movilización y una adaptación a las necesidades de los comerciantes. Reitero, los títulos valores surgen en el siglo XII, siglo XIII y ya sobre el siglo XIV, dicen los históricos, aparece el pagaré, que es muy similar a la letra, pero inicialmente cuando usted giraba ese documento, ese contrato de cambio, para generar la letra de cambio, era además de carácter que probatorio. Después aparece el pagaré como un compromiso, ¿cierto? Un compromiso que surge de pagar un dinero. En la letra de cambio se da una orden. Aquí hay una promesa en el pagaré. Y eso fue lo que se dio en el siglo XIV. Entonces, si tenemos en cuenta estos antecedentes, pues ya vamos a entender quizás un poquito más esa ruta de tiempo, esa línea del tiempo que tienen gráficamente en sus pantallas, en su módulo. Finalmente, y en aras de no alargarme en esta primera parte de la explicación y en aras de que ustedes también profundicen en los documentos que encontrarán en el módulo, hay que tener en cuenta que los títulos valores en Colombia también tuvieron una evolución. Yo dije en últimas que también los títulos valores han sido influenciados mucho por lo que tiene que ver con el derecho italiano, francés y español. Este último, como bien lo sabemos, pues tuvo mucha influencia en Colombia a través de lo que fue las ordenanzas de Bilbao, y estas pues estuvieron vigentes hasta el siglo XX. Allí se introdujeron algunos elementos propios del código, pues de todo lo que es el ordenamiento español. Después empezamos a hablar de un código del comercio de 1853, que fue el primer código de comercio en Colombia. Después hablamos del código de comercio de 1887, donde influencia francesa, y si hay una modificación ya se contrata una misión que fue la misión Kemmerer, que fue la que buscó organizar muchos de los estamentos a nivel de Colombia. Entre esos, recordemos que con la misión Kemmerer se creó el Banco de la República, la Contraloría General de la Nación. Tenemos, digamos que una misión, y ahí empiezan a influir mucho sobre la evolución de nuestros títulos valores que conocemos hoy en día. Hablamos ya después también del proyecto Intal, que el proyecto Intal influye bastante para la creación de nuestros títulos valores en el país, y se empieza a generar todo lo que tiene que ver, y era un proyecto que buscaba que los instrumentos sean instrumentos de orden latinoamericano, pero pues esas uniones entre los distintos países no se han dado. Entonces, quizás ya para aterrizarlo tenemos que nuestros códigos, nuestros títulos valores están contemplados, regulados en el decreto 410 de 1970, que es nuestro actual Código de Comercio. En ese Código de Comercio, a partir del artículo 619, ya se empieza a hablar de los títulos valores. Entonces, ese es un acercamiento para que ustedes por favor lo tengan muy presente a la hora de entender esa parte histórica y de antecedentes. Ojo, surgen por necesidad, y una necesidad de seguridad, una necesidad de transportar las mercancías de una forma segura, y eso es lo que nos permite hoy hablar de unos títulos valores con unas características propias y unas características que nos permiten ser instrumentos para la seguridad de nuestras transacciones. Entonces, en ese punto era lo que quería abordar con ustedes en estos no menos de 10 minutos, en los cuales espero que se haya podido tener la oportunidad de aclarar algunos elementos propios de esta hermosa asignatura que hoy nos convoca a todos.
Por el momento es eso, nos veremos en una próxima oportunidad y en un video que nos actualice y nos aclare un poco más de estos conceptos. Muchas gracias.